Muy bien, Hechos, hermanos, capítulo 11. Yo he titulado la predicación de esta mañana así, simplemente cristianos. Cristianos, porque aquí en Hechos, capítulo 11, del versículo 19 al 30, va a ser la primera ocasión en la que a los creyentes se les va a llamar o se les va a conocer como cristianos. Ahora ya hace tiempo atrás que nosotros conocemos que se nos dice cristianos, pero no sabemos en qué momento, ¿verdad? De la historia pasó eso. Bueno, sucedió aquí, en Hechos capítulo 11, desde el 19 hasta el 30, y vamos a leerlo. Ustedes pueden seguirme con sus vistas o pueden buscar sus Biblias, Hechos capítulo 11. Saben que voy a leer la Nueva Traducción Viviente, entonces pongan atención. Dice la palabra de Dios así: mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a los judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea, y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Aquí entonces, hermanos, es la primera ocasión en la que a los creyentes se les va a llamar cristianos. Ahora, antes de poder entrar completamente en el texto, tenemos que recordar algunas cosas. Tenemos que recordar, hace 2 domingos, nosotros hablábamos que a los cristianos se les conocía como los seguidores del camino. Y que Pablo, persiguiendo a estos seguidores del camino, fue a pedir cartas a los líderes de los judíos, a los principales sacerdotes, y fue a pedirles cartas para poder ir a Damasco a atrapar a los cristianos y encarcelarlos, traerlos de regreso a Jerusalén y encarcelar a los cristianos. ¿Se acuerdan? Eso es lo que quería hacer Pablo. Pero en el camino a Damasco tuvo un encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús transformó completamente la vida de Pablo, y a partir de ese momento Pablo no pudo ser el mismo. Estaba persiguiendo cristianos y ahora también él se hizo un seguidor del camino. Eso lo vimos hace 2 domingos. Tanto fue la conversión de Pablo que en cuanto él se convirtió, dice la palabra de Dios, que él comenzó a predicar. Él comenzó a predicarles a los judíos que estaban ahí en Damasco. Y dice la palabra de Dios que nadie podía hacerle frente a Pablo porque él les hablaba con tanta autoridad que los hacía ellos a enojar a estos judíos. Y buscaron la ocasión para matar a Pablo. Entonces los hermanos de Damasco se dieron cuenta de esto y descolgaron a Pablo por una de las murallas, por una ventana, para que Pablo pudiera huir. Luego Pablo llegó a Jerusalén. En Jerusalén los cristianos no querían recibir a Pablo porque sabían que Pablo era alguien que los perseguía, pero entonces apareció Bernabé, el Bernabé que estamos viendo hoy. Apareció Bernabé y Bernabé fue el que introdujo a Pablo frente a los apóstoles. Entonces ya como que hubo un poco de convivencia ahí y entonces Pablo comenzó a predicar en Jerusalén y sucedió lo mismo que en Damasco. Lo quisieron matar los judíos. Y entonces tuvieron que hacer que Pablo se fuera a Tarso, a su ciudad natal. Entonces Pablo se tiene que ir a Tarso, se queda ahí un tiempo, no sabemos nada de Pablo, aparece la historia de Pedro con Cornelio, que la vimos la semana pasada, y entonces ahora otra vez vamos a ver un poquito y va a entrar Pablo otra vez en acción. Pero en este momento ustedes tienen que ver, Pablo se fue a Tarso y ya se quedó un tiempo en Tarso. La semana pasada veíamos o hablábamos acerca de la historia de Cornelio, un gentil, pero veíamos que era un temeroso de Dios, y decíamos que esa fue la primera ocasión en la que un gentil escuchaba la palabra de Dios de parte de un apóstol, en este caso de Pedro. Y nosotros veíamos que Pedro tuvo esta visión de todos los animales, y era una manera en la que Dios le estaba diciendo a Pedro que los gentiles también eran parte del pueblo de Dios, podían ser parte del pueblo de Dios, si ellos ponían su fe en Jesucristo. Veíamos la semana pasada que los gentiles entonces recibieron el evangelio, y a inicios de este capítulo 11, Pedro tiene que dar razón de sus acciones.
Porque los hermanos de Jerusalén se dan cuenta que Pedro estuvo conviviendo con gentiles. Y para los judíos eso era abominación. Entonces, cuando los líderes de Jerusalén, de la iglesia cristiana de Jerusalén, se dieron cuenta de esto, mandaron llamar a Pedro y preguntarle, a ver, Pedro, explícanos, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué conviviste con gentiles? Y Pedro les da la explicación. No lo vamos a tocar ahorita, lo vamos a tocar en otro momento cuando veamos el concilio de Jerusalén, pero tengan en cuenta esto, hermanos. Los cristianos que venían de un trasfondo judío, en sus inicios tenían problemas para convivir con los gentiles, porque toda su vida ellos crecieron con la idea de que los gentiles eran unos perros, así les decían ellos. O sea, eran gente que no valían lo mismo que ellos. O sea, somos judíos. Los judíos somos de otra estirpe. Tenemos otro valor. Los gentiles no tienen el mismo valor que nosotros. Y por tal razón ellos siempre los veían a los gentiles como esclavos. Los veían como siervos, como alguien que no tenía el mismo valor que los judíos. Entonces, cuando los cristianos que vienen del judaísmo se convierten al cristianismo, siguen teniendo esto en su mente. Porque son prejuicios con los que han cargado por mucho tiempo. Y a veces toma tiempo dejar atrás todas esas cosas. Miren, hermanos, hace 2 domingos yo les decía que a los creyentes en el libro de los Hechos se les identificó con 3 nombres distintos. El primero de ellos como los seguidores del camino. Eso lo vimos ya hace 2 domingos. También se les identificó como los nazarenos, o los de la secta de los nazarenos, porque seguían a un tal Jesús de Nazaret. Y todos están en Hechos. Pero también a los creyentes se les identificó como cristianos. Todo parece indicar, hermanos, que no es que los cristianos comenzaran a llamarse a sí mismos cristianos. O sea, no es que los cristianos hayan adoptado ese nombre para sí mismos, sino que la gente de fuera comenzó a llamarlos cristianos porque eran seguidores de Cristo. Entonces, el significado más simple de esta palabra es un seguidor de Cristo, un partidario de Cristo, alguien que está a favor de Cristo. Eso es lo que significa la palabra cristiano, un seguidor de Cristo. Pues bien, hermanos, entonces aquí el relato de la iglesia de Antioquía nos ofrece un retrato entonces de lo que significa ser un seguidor de Cristo, porque es la primera vez que se les va a llamar cristianos. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿qué es ser un cristiano? Un seguidor de Cristo. Alguien que imita a Cristo, pero que imita a Cristo ¿en qué? Pues en toda su vida, en toda la vida de Cristo. Como cristianos, hermanos, tenemos esa meta. Crecer a la estatura del varón perfecto, de imitar a Cristo en todas las acciones, en todo lo que hagamos nosotros. Y aquí en el libro de Hechos, en este capítulo, vamos a encontrar 3 cualidades iniciales de un cristiano. Y al terminar la predicación, yo espero que tú puedas reflexionar para tus adentros y pensar, bueno, ¿en realidad soy un cristiano? ¿En realidad soy un hijo de Dios? Vamos a ver, ¿no? Vamos a filtrar nuestras ideas con lo que dice entonces la palabra de Dios. Yo creo, hermanos, que a medida que vamos avanzando con el estudio de Hechos, yo he notado esto, en la medida que vamos avanzando con el libro de Hechos, cada vez me sorprenden más aquellos primeros cristianos. Me sorprende su tenacidad. Me sorprende también su confianza en Dios. Cómo ellos le creían a Cristo. Me sorprenden estos cristianos. Y son un ejemplo, hermanos, para nosotros. Y nos invitan a vivir la fe así como ellos lo hicieron. Son un ejemplo esos cristianos. Por eso están esas historias aquí en la palabra de Dios. Que nos sirvan a nosotros como ejemplo que imitar. Fíjense entonces, en primer lugar, un cristiano es aquel que avanza en medio de la adversidad. Esos son los cristianos. Los cristianos avanzan en medio de las adversidades, en medio de las pruebas, en medio de los problemas. Es más, algunas personas puedan considerar que cuando vienen los problemas, los cristianos se apagan, pero en realidad cuando llegan los problemas es como echarle gasolina al fuego. Es cuando más se aviva el espíritu que tenemos los creyentes, los verdaderos creyentes. Ahí es cuando se separa al trigo de la paja. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en el versículo 10. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban. ¿Se acuerdan de esta historia? Ya la vimos. Asesinaron a Esteban, un cristiano. Y después de la muerte de Esteban se desató una persecución en la cual tuvieron que huir todos los cristianos de Jerusalén. Bueno, no todos, pero la mayoría. En Jerusalén se quedaron los apóstoles y unos cuantos cristianos más. Pero tuvieron que huir, hermanos, tuvieron que huir porque los estaban persiguiendo por su fe. Viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solamente a los judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. Y el poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió el Señor. Aquí algo que Lucas nos quiere recordar, hermanos.
Después de la muerte de Esteban, los cristianos empezaron a ser perseguidos por su fe. Pero lejos de esconderse, dice el texto que aquellos creyentes que huyeron por la persecución, ¿qué hicieron? Comenzaron a predicar la palabra de Dios. Uno pensaría que después de haber tenido que huir de Jerusalén, que después de que ellos tuvieron que abandonar sus hogares, sus propiedades, sus tierras, porque los están persiguiendo por su fe, uno pensaría que entonces a donde ellos ahora se mudaron, ya no abrirían la boca. Es lo normal, ¿no? Oye, pues si me están persiguiendo a mí por andar hablando de Cristo, y mira lo que me acaba de pasar, tengo que dejar todas mis cosas de aquí e irme a otro lugar, porque aquí me quieren matar, pues mejor allá me voy a guardar silencio, para estar tranquilo, y que no me persigan. Pero dice el texto que no. Estos que huyeron por la persecución, dice, predicaban la palabra de Dios. La llama que ardía dentro de ellos no podía ser extinguida por la persecución. Por eso yo digo, los cristianos avanzan en medio de la adversidad. Hoy en día uno de los países más cerrados para el cristianismo es China. Oficialmente, el cristianismo no es permitido ahí. Sin embargo, en las cloacas, en el bajo mundo, el cristianismo está creciendo, se está dispersando. Porque hay creyentes ahí que aunque el gobierno los está persiguiendo, ellos siguen compartiendo su fe. Y la iglesia china está creciendo. Y ahora quiero que noten esto, hermanos. ¿Quiénes fueron los que huyeron en aquella persecución? ¿Los apóstoles? No, los apóstoles se quedaron en Jerusalén. A los que estaban persiguiendo eran los cristianos, vamos a decirles así, a los laicos, a los de a pie, a los que no eran apóstoles, a los que no eran evangelistas, a los que no eran pastores. ¿Y quiénes fueron los que compartieron la fe? Ellos, esos cristianos. En ocasiones creemos y decimos, una vez que alguien ya, la iglesia tiene pastor, bueno, ya nadie se encarga más de enseñar la palabra de Dios, pero no. Estamos viendo que aquí que estos cristianos fueron los cristianos comunes, los que no tienen este llamado pastoral, ellos eran los que están compartiendo la palabra de Dios. A pesar de estar siendo perseguidos por el evangelio, no dejaron ellos de compartir de su fe. No se limitaron a decir, no, es que yo no soy pastor, no, es que yo no soy evangelista, no, es que yo no soy apóstol, no. Ellos compartían porque lo estaban viviendo. El cambio que Dios había obrado en sus vidas era real y no podían dejar de decir lo que habían experimentado, lo que habían ellos vivido en sus vidas. Yo les he platicado de esto en otras ocasiones, hermanos, pero el cristianismo en sus orígenes se expandió principalmente no por los profesionales de la religión, o sea, no por los apóstoles, no por los profetas, no por los maestros, no por los pastores. El cristianismo, desde sus orígenes, se ha expandido principalmente por el pueblo cristiano. Porque todos comparten de su fe en sus trabajos, en sus escuelas. En los principios del cristianismo había una cuestión ahí cuando pensaban estas personas, los importantes, se quejaban mucho de que los esclavos les compartían de su fe a sus amos y sus amos terminaban convirtiéndose. Entonces los intelectuales de la época decían, ¿cómo es que pueden creer esto que están enseñando esos esclavos, esos pobretones? ¿Cómo pueden creer esto ustedes? Eso es para gente ignorante. Se enojaban porque la palabra de Dios convertía a gente importante también. Y venía desde abajo, venía desde los esclavos. Y los hacía enojar. Como creyentes estamos llamados a compartir nuestra fe. Dice el texto que al inicio solamente les predicaban a los judíos, porque ellos decían, bueno, es que es más sencillo compartir con los judíos, porque los judíos ya creen en el Antiguo Testamento, ya creen en el Mesías, solamente tenemos que decirles que ahora Jesucristo es el Mesías que estábamos esperando. Es sencillo, pero los judíos se cerraron. Y dice la palabra de Dios que los creyentes que fueron dispersados comenzaron a predicarles a los gentiles. Ellos rompieron esta barrera. Y fíjense bien, Dios tuvo que tratar con el corazón de Pedro en el capítulo anterior. Dios tuvo que tratar con Pedro porque Dios con esta visión y que Dios le dijo a Pedro, Pedro, mate y come, y eran puros animales impuros. Y Pedro dijo, en él, yo no, Señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Yo soy un judío que acepto las reglas, ¿no? Y Dios le dijo, no llames inmundo a lo que Dios ha purificado. Dios tuvo que tratar con el corazón de Pedro de una manera especial. Pero estos creyentes
Desde el inicio entendieron que no había ninguna barrera. No había barreras entre judíos y entre gentiles. Fíjense, los líderes, Pedro, el líder entre los apóstoles, él tenía estos prejuicios dentro de su mente, que la gente no los tenía, los otros cristianos no los tenían. Y este testimonio, hermano, lo vemos que está respaldado por el poder de Dios. Versículo 21, el poder de Dios estaba con ellos. O como dice la Reina Valera del 60, la mano del Señor estaba con ellos. Con esto entendemos por qué los cristianos eran tan tenaces. Porque no lo estaban haciendo en sus propias fuerzas. No lo estaban haciendo con su elocuencia. No lo estaban haciendo con su conocimiento. No lo estaban haciendo con su habilidad. Lo estaban haciendo en el poder de ¿quién? En el poder del Señor. Y eso hizo que un gran número de los gentiles creyera y se convirtiera al Señor. Hermanos, la única razón por la cual nosotros los cristianos podemos avanzar en medio de la adversidad es porque la mano de Dios está con nosotros. Esa es la que nos fortalece en todo momento. Porque pruebas a la vida de los cristianos van a llegar siempre. Y después de una prueba, va a llegar otra. Y después va a llegar otra. Y después va a llegar otra. Pero la que nos mantiene a nosotros firmes en la fe es Dios. Por eso los cristianos podemos decir, un verdadero creyente, una característica, una cualidad del verdadero cristiano es que crece en medio de la adversidad. Continúa, ¿verdad? El cristiano avanza en medio de la adversidad. Y aquí, hermanos, podemos ver cómo Dios cumple sus promesas. Porque Jesucristo les dijo a los discípulos en Mateo 28, vayan por todo el mundo, hagan discípulos, bautícenlos, enséñenle todas las cosas que yo les he mandado. Y luego les dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya estamos viendo, y la mano de Dios estaba con ellos. Si Jesús dijo que iba a estar con ellos, Él lo prometió y Él lo cumplió. Él estaba con sus discípulos. Así que Jesús está también con nosotros. Porque el mismo que les dijo a ellos, vayan, y hagan discípulos y yo estaré con vosotros, es el mismo que nos está diciendo a nosotros lo mismo. Vayan, hagan discípulos y yo voy a estar con ustedes. Hay una historia, hermanos, de un par de mujeres cristianas jóvenes del año 200 después de Cristo, como 150 años después de esta historia que estamos viendo nosotros. Una se llamaba Perpetua y la otra se llamaba Felicidad. Qué nombrecitos, ¿no? Pero Perpetua y Felicidad. Perpetua era una mujer noble, o sea, rica, de familia, decimos, de cuna noble, ¿no? Y estaba amamantando a un bebé, acaba de tener un hijo. Felicidad era la esclava de Perpetua y estaba embarazada. Las dos eran cristianas. Y en una ocasión, en un discipulado en el que ellas estaban, llegaron, las agarraron y las llevaron para matarlas. Mientras estaban ahí en la cárcel, el papá de Perpetua, el hombre rico, estuvo yendo muchas veces a visitar a su hija Perpetua y a decirle que renegara de su fe. Y le decía a su papá, hazlo por amor a mí. Y si no es por eso, hazlo por amor a tu hijo. Estaba amamantando a su bebé. Ella escribió un diario, Perpetua. Y en el diario aparece que le dijo lo siguiente a su papá. Papá, a veces esa vasija se le puede llamar por otro nombre que no sea el suyo. Pues bien, le dijo Perpetua, yo tampoco puedo llamarme otra cosa que lo que soy. Soy una cristiana. La historia dice que ambas murieron en la arena. Primero una vaca salvaje las embistió varias veces a las dos. Y finalmente los gladiadores las mataron con sus espadas. Cristianos que hacían esto por el poder del Señor. Eran perseguidos por su fe. Pero un auténtico cristiano avanza en medio de las dificultades. Así que cuando hablemos de pronto que van a venir pruebas a nuestras vidas, cuando hablemos que de pronto pareciera, ¿no?, que este mundo ya se nos va a caer en pedazos, que a lo mejor el cristianismo va a ser perseguido, ya no va a ser bien visto en esta sociedad, podemos confiar que si eres un verdadero hijo de Dios, vas a permanecer firme porque el Señor te va a sostener. Eso es si eres un verdadero creyente. Número 2,
Los cristianos, hermanos, también se edifican mutuamente, unos a otros. Dice ahí, cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Y cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Y mucha gente llegó al Señor. Y después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron ahí con la iglesia durante todo un año enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Fíjense, hermanos, dice la palabra de Dios que cuando la iglesia de Jerusalén se da cuenta de lo que está pasando en Antioquía, pues rápidamente mandó a uno de sus emisarios para saber, oye, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué se están convirtiendo los gentiles? Pero mandó a uno de los mejores, mandó a Bernabé. Y Bernabé, ya lo hemos visto en otras ocasiones, era un hombre que realmente la Biblia o Lucas, cuando habla acerca de él, lo describe de una manera maravillosa. Un hombre temeroso de Dios, un hombre lleno de sabiduría. Aquí lo describe como alguien lleno del Espíritu Santo y un hombre firme en la fe, hombre bueno, es lo que dice la palabra de Dios aquí. Bernabé era una persona importante dentro de la iglesia de Jerusalén. Bernabé fue el mismo que una vez vendió una de sus propiedades y trajo todo el dinero que obtuvo por la venta de esa propiedad y la puso a los pies de los apóstoles para que lo repartieran entre los cristianos que tenían necesidad. Es el Bernabé que estamos hablando aquí. Pero fíjense, este Bernabé es un personaje importante. Tuvo autoridad en la iglesia de Jerusalén. Y cuando vemos que llega ahí a Antioquía, no vemos que llegó Bernabé imponiendo su autoridad. O dicen, a ver, ¿qué está pasando aquí? Vamos a poner orden en todo esto. No, tampoco llegó a criticar. Dice la palabra de Dios que Bernabé llegó y empezó a ver. Y vio que Dios estaba bendiciendo aquella obra. O sea, Bernabé no llegó con los prejuicios de Pedro. Bernabé llegó, vamos a ver, ¿por qué está pasando esto ahí entre los gentiles? Él llegó con la mente abierta, vamos a ver qué está sucediendo aquí. Y él dice que vio lo que estaba pasando, vio las pruebas de la bendición de Dios y lo dice, se llenó de alegría. Se llenó de alegría y empezó a alentar a los hermanos a que permanecieran fieles al Señor. Vemos que Bernabé, hermanos, es el ejemplo de un líder caracterizado por su espiritualidad y por su fe. La posición de Bernabé, la autoridad de Bernabé, no era por su oficio, no era por de dónde venía, de Jerusalén, no, sino que él mostraba el carácter de un líder. Ese era un verdadero líder. Bernabé se dio cuenta que a los hermanos de Antioquía les hacía falta crecer en la fe y se fue a buscar a un viejo conocido para nosotros, se fue a buscar a Pablo. Recuerden que Pablo estaba allá en Tarso, allá se había ido. Bernabé fue y se lo trajo y dice la palabra de Dios que se quedaron ahí con la iglesia durante todo un año, enseñándoles las bases del cristianismo, las cuestiones importantes del cristianismo. Fíjense, ellos no se conformaron solamente con conversiones iniciales, sino que se dedicaron a discipular y a profundizar el conocimiento de la palabra de Dios con aquellos. Hermanos, nosotros somos llamados a ser Bernabés unos con otros. En lugar de andar criticándonos, en lugar de andar ahí queriendo imponer nuestra autoridad, debemos animarnos y debemos fortalecernos unos a otros. Ver, porque en ocasiones van a surgir cosas nuevas que no estamos acostumbrados. Recuerden, en ocasiones venimos, algunos de nosotros, de diferentes iglesias, de diferentes congregaciones, que estamos acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera, y llegamos y alguien trae una nueva idea, sobre todo los jóvenes, ¿y qué pensamos? No, así no es como lo hacemos nosotros. Así no es como se hace. En vez de observar si Dios está bendiciendo aquello. Y si el Señor está obrando a través de eso, ¿qué tenemos que hacer? Alegrarnos. Alegrarnos y animar a los hermanos. Vamos a seguirle. Vamos a seguirle. Entonces vemos que los cristianos se apoyan unos a otros, se exhortan, se edifican mutuamente. Esa es otra cualidad de los cristianos. Soportan las adversidades y por otro lado, se edifican mutuamente. Nos ayudamos unos a otros. Y en tercer lugar, hermanos, los cristianos demuestran su fe con una generosidad radical. Dice el texto, durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano.
Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que los llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Cuando los cristianos ahí de Antioquía se dieron cuenta de lo que iba a suceder en Jerusalén, dice la palabra de Dios que juntaron una ofrenda para enviarla. Cada uno dio lo que tenía, lo que podía. Y decidieron ellos enviar un socorro para ellos. Pero quiero que se pongan a pensar un poquito en esto, hermanos, porque ya lo hemos visto anteriormente. En Hechos capítulo 2, versículo 44, en Hechos 4:32, hemos leído que la iglesia de Jerusalén fue una iglesia generosa. ¿Se acuerdan ustedes esto que se repite constantemente en Hechos? Y no había necesitados entre ellos, porque la gente que tenía propiedades vendía lo que tenía, lo traía y se repartía el dinero ahí entre los que tenían necesidad. Hemos visto que la iglesia de Jerusalén es una iglesia generosa. De manera, hermanos, que podemos concluir con bastante certeza que una cualidad inicial de los cristianos es la generosidad. El poder desprenderse de algo que es mío para ayudar a alguien más. Porque como seguidores de Cristo reconocemos que a nosotros nos fue regalada la salvación sin hacer nada. Simplemente reconocemos nuestra maldad y ponemos nuestra confianza en Jesús. Pero fíjense, pónganse a pensar un poquito, hermanos. La iglesia de Jerusalén es una iglesia generosa. Lo hemos visto en Hechos. Pero iba a venir una gran hambre. Y la iglesia de Jerusalén iba a atravesar por esa gran hambre. De pronto hay un evangelio que se predica por ahí. ¿Qué no es evangelio? Es una falsa enseñanza. Que dice que una vez que vienes al cristianismo, nunca te va a faltar nada. ¿Y cómo le hacemos aquí con este pasaje? Y la iglesia de Jerusalén no es cualquier iglesia. Otra vez, es una iglesia que ha sido generosa. Ustedes lo ven, lo hemos leído en Hechos. Una iglesia que ha sido generosa con los suyos. Han compartido sus cosas entre ellos. Y sin embargo, les iba a llegar una necesidad. Porque Dios así lo dispuso, hermanos. Es verdad que cuando practicamos los principios del cristianismo, comenzamos a prosperar económicamente porque ya no estamos gastando en vicios. Nos damos cuenta que ya no necesitamos tener el carro último modelo. Ya no tengo que traer ropa nueva todos los fines de semana. Y eso, como quiera que se empiece a traer prosperidad económica a nosotros. Pero en ocasiones también podemos atravesar por dificultades económicas. Y eso no significa que Dios no nos quiera. Porque esta iglesia de Jerusalén era una iglesia generosa. Y aún así iba a atravesar por esta dificultad. Porque el Señor así lo deseaba, o el Señor así lo necesitaba. Esa era la voluntad de Dios. Pero eso hizo que otra iglesia se movilizara para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Pero piensen en esto, hermanos, porque en serio es tremendo, es profundo. Recuerden, los judíos, los cristianos judíos no quieren a los gentiles. Les causan abominación, lo que dice Pedro, ¿verdad? Son abominables para nosotros. Pedro dice, yo no quería entrar a la casa de Cornelio, pero pues el Señor me dijo, no, tienes que entrar a la casa de Cornelio. Me habló por medio de esa visión. Dice Pedro, porque para nosotros los judíos es una abominación compartir la mesa, compartir la casa con los gentiles. Entonces, los de Jerusalén tienen todo este tipo de prejuicios hacia los gentiles. Y aún así los gentiles juntan dinero para enviarlo a la iglesia de Jerusalén. Pero hay muchas otras cosas más, hermanos. La iglesia de Jerusalén era la iglesia más grande, la más antigua, la de mayor jerarquía. Los creyentes de Antioquía no conocían a los creyentes de Jerusalén. Y de repente llega un profeta y dice, ¿saben que va a haber hambre allá en Jerusalén? Y entonces piden una ofrenda para los de Jerusalén. Qué conveniente, ¿no? No los conocían. Los de Antioquía no conocían a los de Jerusalén. Pero cuando llegó el profeta Ágabo, seguramente Pablo y seguramente Bernabé le dijeron a la iglesia, ¿saben que este profeta es un verdadero profeta? Recuerden que Pablo y Bernabé ya habían pasado un año con los gentiles de Antioquía. Entonces los gentiles de Antioquía le tenían confianza a Pablo y a Bernabé. De tal manera que cuando llegan estos profetas de Jerusalén, seguramente ellos le dijeron a la congregación, saben que lo que están diciendo es verdad. Entonces la congregación se movilizó para dar con generosidad para esta necesidad. Demostrando así, hermanos, que en el cristianismo, que los cristianos somos una familia extendida.
Donde hay un cristiano en cualquier lugar del mundo, tenemos un hermano. Y yo, hermanos, he experimentado eso. Obviamente hay sus ventajas, ¿no? Porque pues dicen es que es hijo de pastor, es pastor, y en cuanto llego a otro lugar, dicen, no, es que es hijo, me tratan, pero sí bien. Pero yo he visto la generosidad del pueblo de Dios. Cuando yo recién llegué allá a Oaxaca, y del seminario me mandaron a pastorear una iglesia pequeña. Recuerdo que yo llegué ahí a la casa, nos reuníamos en una casa, y llegué a esta casa, y los hermanos, y les dije, ¿saben que yo soy el pastor que envió el seminario? Así solo, así llegué y, ok, está bien, pásale, hermano. Me atendieron, me dieron de comer, me dieron agua, me dieron todo lo que ellos son muy generosos. Y luego me dijeron, ¿sabe qué, hermano? El próximo domingo no vamos a estar porque nos vamos a ir a nuestro pueblo, pero la casa va a estar abierta, métase por atrás. Y ahí en el refrigerador agarra todo lo que usted quiera para comer. Y yo me sorprendí porque ¿quién le da una casa? ¿Quién le presta quién le deja entrar a otra persona, no? A la siguiente vez de haberlo conocido. Pero ellos eran así. Yo he visto esa generosidad entonces del pueblo de Dios. Nuestra generosidad, hermanos, es un testimonio de la unidad que tenemos en Cristo. Al dar para ayudar a otros creyentes, sin importar dónde se encuentren o quiénes sean, demostramos el poder del Evangelio para unirnos en un solo cuerpo. Y aunque ustedes no lo crean, la generosidad es una de las características principales de los cristianos. Para ayudar unos a otros. No crean, tengan cuidado, hermanos, también, porque cuando yo apelo a esto de la generosidad y todo ello, la generosidad la que encontramos en la palabra de Dios no es para hacer rico a una persona. La generosidad que encontramos aquí es para compartir con aquellos creyentes que están pasando por necesidades. Y dice la palabra de Dios que cada uno dio lo que podía, lo que estaba a su alcance, lo que cada uno dio, lo que podían según sus posibilidades. Por eso nosotros cuando recogemos las ofrendas aquí hacemos lo mismo. Decimos, no, nosotros no vamos a pasar el canastito. Dice la palabra de Dios, cada uno dé como propuso en su corazón. Los cristianos ya saben, háganlo en el momento que crean conveniente. Es el principio que vamos a continuar perpetuando. La generosidad debe ser auténtica. Debe ser producto de un corazón que realmente ha sido cambiado por el Señor. Y los creyentes lo entienden. Hermanos, ni siquiera les voy a decir que es una responsabilidad, ¿no? No es una responsabilidad de ser generosos. Es una característica o cualidad natural que brota de un corazón que ha sido transformado por Dios. Sentir compasión por sus hermanos. Conclusión, hermanos. La iglesia de Antioquía nos deja un legado inspirador. Eran cristianos que avanzaban en la adversidad, se edificaban unos a otros y demostraban su fe con una generosidad radical. Estas no son simplemente cualidades admirables de una iglesia del pasado, sino las marcas esenciales de un cristianismo auténtico para todos los tiempos. Que el Señor nos ayude, por el poder de su Espíritu, a cultivar estas mismas características en nuestras vidas y en nuestra comunidad, para que al igual que a los discípulos en Antioquía, nosotros seamos conocidos como verdaderos cristianos, verdaderos seguidores de Jesús. Cuando la gente diga, mira, ahí va Jorge, él es cristiano. Porque ven en nosotros que estamos viviendo realmente como un hijo, un seguidor de Cristo. Vamos a orar. Gracias, Dios.